Bendiciones a todos, Rastafari en Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a este canal Rasta Order Live. Y en esta ocasión será el capítulo número 1 del razonamiento Rastafari, el cual hoy es denominado Las religiones versus la fe ancestral. Esto nos lleva a una pregunta que se ha escuchado mucho, o incluso muchos se la han hecho, que ¿cuál es la religión correcta? Esto nos lleva a meditar o a pensar que incluso hoy en día ninguna sería la religión correcta, porque incluso religiones muy intocadas por el occidentalismo, como es en este caso la Iglesia Ortodoxa Etíope o el cristianismo ortodoxo etíope. Aquí estamos viendo algunas imágenes de lo que es la fe cristiana etíope, ¿ya? Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que es la fe. Entonces esto nos lleva a pensar en que incluso esta religión, la cristiana ortodoxa etíope, antiguamente llamada Tawahedo, incluso esta ha sido influenciada por la iglesia, por la corona romana o por otras iglesias que provienen de esta, ¿ya? O otras iglesias ortodoxas, porque la palabra ortodoxo es una palabra extranjera que no es de Etiopía. Entonces antiguamente se llamaba Iglesia Tawahedo, ya esta es la denominación. Incluso acá podemos ver, para tener simplemente una referencia que dice Wikipedia acerca de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Dice que es la Iglesia Unitaria Ortodoxa Etíope, en amárico escrito así, que sería Yai Job Ya Orthodox Tawahedo Beta Christian, conocida también antiguamente como Iglesia Tawahedo. Entonces hemos visto cómo esta fe ha sido un poco influenciada en estos últimos tiempos por la corona romana o la Iglesia Católica. Entonces podemos ver algunas imágenes del Cristo Blanco incluso dentro, dejando de lado las imágenes como esta, que son de Yeshua HaMashiach, con su piel más morena, más piel negra, más etíope, más ancestral. Sabemos que todos provenimos del hombre negro. Ya nuestra piel ancestralmente era piel negra, piel oscura. Aquí vemos imágenes de esta tradición o esta fe. Entonces podemos ver que incluso esta fe ha sido tergiversada, pues. Podemos ver imágenes en sus interiores. Vemos como ya están más blancos las pinturas. Estas son pinturas del arte etíope, ya que están realizadas dentro de la iglesia, ¿ya? Estas son algunas pinturas que hay muy antiguas de ángeles etíopes, que es la iglesia ortodoxa etíope, que es lo que es el significado ortodoxo, la conexión del cristianismo con el judaísmo arcaico antiguo, el hebreo. Aquí se ve una imagen de los antiguos tabernáculos o campamentos en adoración al Adón, a nuestro Apaquitus. Cómo se ha ido modificando un poco el cristianismo ancestral, cómo se ha ido modificando hasta llegar a lo que es las religiones hoy en día. Aquí podemos ver imágenes de lo que son las iglesias de la Libela. Esta es la iglesia de San Jorge, con su iglesia
tallada en piedra. Las iglesias de la Libela son iglesias esculpidas en piedra. Las iglesias esculpidas en roca. Empecé a servir a Dios. De entre todas las iglesias, la más conocida es la de San Jorge, o Bete Georgis, que según la leyenda fue construida siguiendo las instrucciones del propio santo, o incluso de Dios. Apaquitus, Padre Santo. Empecé a servir a Dios a los 11 años, es decir, cuando era un niño. Para mí, esta iglesia es mi especial y adorado modelo. De esta religión tan especial que es la Iglesia Ortodoxa, fue la última obra del rey Lalibela. Construyó esta iglesia para nosotros. Es nuestro Como puente la iglesia hacia el ortodoxa cielo. se ha ido modificando, o sea, Su entrada es un laberinto de pasillos tallados en la roca, con la intención de dificultar el acceso a un posible enemigo. o sea, la meditación es... ¿Cuál es la religión verdadera? Bienvenido, Juan Luis. Hola. ¿O será que ninguna de las religiones Diácono establecidas Alemó, es diácono la Alemó. verdadera? ¿Es usted diácono? Sí. Porque incluso esta religión, la cristiana ortodoxa etíope, que es el cristianismo más ancestral, el cristianismo que no ha sido occidentalizado, sino que es un cristianismo que viene desde Israel. Entonces el cristianismo ortodoxo etíope es un cristianismo que no ha sido occidentalizado del todo, ya que el cristianismo ortodoxo etíope, siendo que viene desde Israel, ¿no? Es un legado dejado por el príncipe Melinik I, que es el hijo, el descendiente de la reina de Saba con el rey Salomón de Israel. La reina de Saba provenía de más las cercanías de lo que es Etiopía. Entonces él prevaleció el trono. El Arca de la Alianza la llevó desde Israel hasta la Nueva Jerusalén. Y ahí estableció el reino cristiano intocado, no manipulado por el occidentalismo. Entonces es un cristianismo más puro, más ancestral, que tiene una conexión directa con lo que es el hebreo antiguo, el judaísmo arcaico. Aquí vemos una imagen del emperador Melnik II, que es descendiente de Melnik I. Aquí seguimos viendo parte de este documental No, no. Usted es un invitado especial. llamado y Guardianes de la nuestro Historia, La rey. Libela. El No programa, son lo suficientemente ahí se puede ver. Según la leyenda, el Arca de la Alianza contiene las tablas de Moisés, con los 10 mandamientos. Los etíopes aseguran que el original se encuentra en Nuestra Señora de Sion, en Aksum, pero hay réplicas en casi todas las iglesias del país. Entonces ahí donde se dice que está el Arca de la Alianza, en Aksum. ¿Por qué se El Arca de la Alianza es el cofre donde, Cuando yo según cometo la un error, historia, también vengo a confesárselo a mi mejor amigo, Moshe, que soy clérigo. Moshe o Moisés conocido, él guardó las tablas de los mandamientos en este cofre. El cofre tiene Sí, puede imponernos todas ciertas las citas características dadas por el propio Abba, por el propio Creador. También conocida como Iglesia Tawahedo, por su antigua denominación, ¿cierto? Eso podemos agregar. O simplemente Iglesia Etíope. Es una iglesia oriental autocéfala, es decir, que tiene su propio patriarca autónomo. Entre paréntesis dice que desde 1959, aunque antes dependía directamente del patriarca copto de Alejandría. Ya, o sea, dependía de otra conexión. Quizá en ese tiempo hubo una pequeña manipulación o una pequeña tergiversación, porque incluso ese es el tema que me da a meditar, que incluso la iglesia ortodoxa etíope igual está un poco desfigurada, ya que se nota que tiene influencia de la
iglesia incluso católica por el tema de algunas imágenes que tienen dentro. En la casa del Salvador del mundo, Fanou buscó su imagen perfecta con la ayuda de un gran historiador que conoce mejor que nadie la Libela. El rey Lalibela nació del rey Zhang Seyong y de la reina Herowe. Aquí vemos de dónde viene la denominación Lalibela. 7 de enero de 1019, año del perdón. El mismo día del nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Se crió en un pueblo llamado Debre Birham y luego se fue a vivir a Jerusalén, donde permaneció 13 años. Cuando regresó fue coronado rey de reyes y pudo construir estas iglesias. Lo hizo después de reinar. Tenía 56 años y le tomó otros 43 terminarlas. Fueron excavadas en una sola piedra y construidas en este orden: Bet Mariam, Bet Mehani Alem, Bet Golgotá, Bet Mascal, Bet Denagel, Bet Gabriel, Bet Abba Libanos, Bet Mercoreos, Bet Amanuel y Bet Georgis. Son las iglesias de la Libela. ¿Cuál es su iglesia preferida o su lugar preferido? O sea, cuando quiero llevar las cámaras a su sitio favorito. Creo que mi favorita es Bet Mehani Alem. Mi destino era estudiar la historia de estas iglesias. Nadie me enseñó, ni mi padre ni mi madre. Estas iglesias dan sentido a mi vida. Cuando terminé la escuela empecé a servir, primero en Bet Mariam, luego en Bet Abba Libanos y luego en Bet Gabriel. He servido en todas las iglesias, una detrás de otra, durante 72 años. Damos gracias. No hay muchos mayores. Sabemos que incluso la iglesia ortodoxa etíope podemos ver que está tergiversada. Aquí podemos ver que es Tawahedo, la palabra. Tawahedo es una palabra antigua, es una lengua semítica del Giz, ¿ya? De ahí proviene, que significa unidad, o llegar a ser uno solo, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Divino, el Espíritu Santo, uno solo, un Tawahedo, una unidad. Está emperada con el árabe Tawhid. Se refiere a la creencia en una sola naturaleza de Cristo, opuesta a la creencia en dos naturalezas, la humana y la divina, propia de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia etíope es monofísita y rechaza las conclusiones del Concilio de Calcedonia del siglo V, como el resto de las iglesias ortodoxas orientales. La Iglesia etíope atribuye la fundación a su iglesia a Felipe el Evangelista, según Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, quien habría logrado la conversión del tesoro del rey de Etiopía, tras encontrarse con él cuando el etíope regresaba de una peregrinación a Jerusalén. Aunque esto dista mucho de ser un hecho aprobado, si existen datos de que el reino de Aksum adoptó el cristianismo en el siglo IV, bajo el reinado de Esana, gracias a los esfuerzos del monje Brumencio, que es llamado en Etiopía Abune Salama, quien se convirtió en el primer abuna de Etiopía en los siglos siguientes, el patriarca copto de Alejandría, y ahí se ve un poco de la influencia del ortodoxo, se ve un poco de influencia, podemos tener incluso registros de una influencia de la iglesia copta de Alejandría. Entonces antiguamente esta iglesia se llamaba Iglesia Tawahedo. Entonces ya no podemos denominar que la religión ancestral no se llama Iglesia Ortodoxa, cristianismo ortodoxo, sino que si hablamos de un Tawahedo, podemos hablar de una iglesia más ancestral, de una fe de vida más ancestral. Entonces yo creo que eso es lo que debemos, mi meditación me da a pensar que debemos volver a eso, a esa fe ancestral, a una fe Tawahedo, pero esta iglesia es algo que se forma en meditación, se forma una iglesia espiritual, en revelación del Apakitus de Rastafari a través de Yeshua HaMashiach,
O sea, no es uno sin el otro, no podemos solamente al decir que si nombramos a Rastafari también estamos nombrando a Yeshua HaMashiach, porque uno no es sin el otro, pero debemos nombrarlo porque no llegarás al Padre si no es por el Hijo. Entonces al nombrar Yeshua HaMashiach estamos activando un poder. La palabra tiene poder. Debemos mencionar al Hijo del Padre, a Yeshua HaMashiach, meditar en él, conocer su historia, la historia ancestral de Yeshua HaMashiach, la que ha sido tal como ha sido su rostro, tal como fue su rostro desfigurado por los azotes que le dio el Imperio Romano. Así también ha sido desfigurada su imagen, su fe, su espíritu, su meditación, su historia. Todo ha sido tergiversada. La historia de Yeshua HaMashiach, del enviado. Yeshua HaMashiach significa Yeshua, que es el nombre que se le dio. Según las escrituras también iba a ser llamado Emanuel, pero se le llamó Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach significa el enviado. Eso es hebreo. Yeshua era hebreo. Entonces él seguía un judaísmo arcaico, una espiritualidad distinta a la que se conoce como el actual judaísmo. El actual judaísmo no tiene nada que ver con el judaísmo antiguo. Entonces aquí vemos algunas imágenes de la iglesia de San Jorge en Etiopía y algunas imágenes de todo lo que es el cristianismo ortodoxo etíope actualmente, ancestralmente llamado Iglesia Tawahedo. Aquí podemos ver cómo han usurpado algunos símbolos. Aquí podemos ver este símbolo, que todos lo conocen, pero es al revés del símbolo nazi. Entonces este es un símbolo sagrado. Es un símbolo sagrado que ha sido usurpado, ¿ya? Entonces podemos incluso encontrar, aquí podemos ver el arte etíope, imágenes de todo lo que es el arte etíope, el arte copto, podemos decir copto, que tiene una influencia también de lo que es la alta Etiopía, o sea, lo que es Egipto, todo eso. En Egipto antiguamente también se llevaba una fe ancestral. Los antiguos egipcios eran negros. Entonces, claro, cuando fue un imperio opresor, cuando incluso en la historia bíblica podemos ver que Moisés se liberó de ese imperio, incluso luego volvió a dar el testimonio del Dios viviente, el mensaje, la revelación. Aquí se ve de donde se dice que se encuentra el Arca de la Alianza en Aksum. Aquí se ve las cruces características, las cruces etíopes o cruces coptas etíopes, como la que Ayanay anda trayendo. Esta es una cruz copta etíope. Esta, bueno, es una arma artesanal hecha por un hermano de Talca. Saludo al hermano Enzo Alguenda, hecha de material de alpaca,
Las de allá de Etiopía son una mezcla de una aleación de metales que hacen. Una vez vi un documental de cómo las hacían las cruces en Etiopía. Hay distintos documentales que han hecho en esta iglesia. Aquí vemos uno de, creo que es de History Channel, que han visitado la Libela. Estos son los monolitos que existen en la Libela. Son muy antiguos monolitos que aún quedan sus ruinas. Estos monolitos también vemos cómo actualmente han copiado estos obeliscos ancestrales, pues hoy los vemos en que la masonería también también lo usurpó, así como la masonería robó otros símbolos, robó cruces. La iglesia ortodoxa etíope actual, o la antigua iglesia Tawahedo, podemos ver que en esta iglesia existen símbolos como el símbolo de incluso otros símbolos como la cruz de Malta, también la podemos ver, la han usurpado. Ya, aquí me salieron algunas imágenes. Aquí podemos ver cómo estos símbolos son ancestrales. Aquí podemos ver otro símbolo. ¿Quién usa este símbolo? Incluso podemos ver una cruz de Malta dentro de la estrella de David. Esto está dentro del interior de la iglesia esculpida en piedra, iglesias ancestrales de la Libela. Entonces, ¿qué pasó acá? Los caballeros templarios antiguamente anduvieron acá, robaron tesoros y robaron símbolos. La masonería es así, en general roba todos los símbolos porque saben que tienen poder. Los símbolos ancestrales tienen poder. Entonces, ¿los símbolos son malos? Bueno, los símbolos no son malos ni buenos, tienen poder porque tiene que ver con un tema cabalístico, ¿ya? Un tema energético. Aquí podemos ver distintas cruces ancestrales en los interiores de esta iglesia. Entonces, ¿a quién pertenecen estos símbolos? ¿Pertenecen a la nación de Israel? ¿O pertenecen al que quiera tomar estos símbolos? Porque, ¿qué es lo que significa estos símbolos? Para mí significa, me da a meditar que es una unidad, un tawahedo entre el Padre y el Hijo, unido en un divino espíritu. Tiene mucha conexión con lo que es el tawahedo, la meditación ancestral, la revelación a través de Yeshua HaMashiach para llegar al Padre. El Padre Haile Selassie, ese es el Padre terrenal, la manifestación de Dios, la vuelta de Yeshua HaMashiach en carácter de Rey. Él nos siempre, en toda la oportunidad nos habla de Yeshua, de su camino, de su ejemplo. Entonces, en algunas entrevistas que da, él nos recomienda que debemos seguir los mandamientos a través que están en las escrituras antiguas. Entonces, ¿cuál es la escritura antigua? Las escrituras antiguas son las más ancestrales, están escritas en hebreo, que es el Torá. El Torá está escrito en hebreo, y también la iglesia Tawahedo tiene la Biblia ancestral escrita en amárico o amariña, que es el idioma ancestral etíope. Antes del Amharic estuvo el Giz, es el primer idioma de Etiopía. Luego cambió al Amharic o a la amariña, que es muy parecido, no se modificó mucho. Es la Biblia, ellos conservan actualmente una Biblia escrita en amárico, que es, si no, la Biblia más ancestral, junto con la escrita en hebreo y en otros idiomas perdidos. Entonces,
estas son las Biblias ancestrales, la Biblia escrita en hebreo, donde la palabra de los antiguos hebreos quedó registrada, o sea, por revelación del Padre, pudieron dejar registro de eso, dar testimonio vivo de la meditación. Por eso que se dice que las escrituras están hechas por la mano de Dios, porque fue hecha revelación a los antiguos profetas, profetisas, antiguos sacerdotes, según la orden de Melquisedec. La orden de Melquisedec es una orden espiritual, una orden ancestral que se basa en revelación. El máximo sacerdote es Yeshua HaMashiach, ¿ya? No es apartada de la orden levítica de esta orden. Tiene que ver más por el lado de la orden aarónica. Esa es la orden de Melquisedec. Melk es rey, Sedec justicia. Entonces la orden de justicia, o la orden rey de justicia, o la orden del reinado de justicia. Entonces tiene que ver mucho con la fe ancestral, con la fe originaria, con revelación de Yeshua HaMashiach, llegar al Padre, y también conocer los poderes, porque incluso en hebreo hay muchas denominaciones para el Padre, Elohim, Adonai, todas estas son denominaciones al Padre, pero tienen distintas activaciones, distintos poderes la palabra, porque la palabra tiene poder. Por eso que es parte de toda esta meditación tratar de llegar a lo ancestral, a la meditación ancestral, tratar de ver cuál es el significado de las cosas. O sea, la Biblia no está porque sí nomás, y leerla y tratar de entender, no. Hay otras meditaciones que nos hacen llegar más allá. Yo creo que siempre tenemos que ir edificándonos, entendiendo a la palabra, porque la palabra es poder, la palabra sonido poder. Se dice que antes existía solo la palabra estaba con Yah, y la palabra era Yahweh Rastafari. ¿Qué es Yah? Yah no es un nombre de Dios, es un concepto. Yah significa, o Yahweh en su denominación en hebreo, significa el que es, el que fue y el que será. Eso es por ahora. Seguiremos en el capítulo 2. Bendiciones. Rastafari. Salam ta.